Hola, hoy vamos a resolver algunos ejercicios de la sección 2.3. Comenzamos con este ejercicio. Se da la gráfica de una función h. Nos piden en A encontrar h evaluada en los diferentes valores. Vamos a hacerlo nada más para x igual a menos 2 y para x igual a 0. Cuando x igual a menos 2, lo que voy a hacer es que voy a ubicar en el eje x el menos 2 que está por acá y voy a buscar la gráfica. Entonces, si busco la gráfica, la encuentro acá. Tengo que ver qué valor le corresponde. ¿Qué valor de y le corresponde? Entonces, el valor que le corresponde es y igual a 1. Entonces, cuando h vale menos 2, cuando x vale menos 2, y vale menos 1. Ahora, para evaluar h en x igual 0, ubicamos el 0, buscamos a la gráfica y vemos que la gráfica está a la altura de y igual a menos 1. Así que cuando x vale 0, y vale menos 1. Ahora nos piden en la B encontrar el dominio y el rango de h. El dominio lo vamos a ver acá en el eje x y el rango lo vamos a ver en el eje y. Entonces, el dominio sería desde menos 3, desde x igual a menos 3 hasta x igual a 4. Y el rango sería desde, voy a buscar el punto más bajo y el punto más alto de la gráfica. Entonces el rango sería desde y igual a menos 1 hasta y igual 4. Entonces el rango sería el intervalo menos 1, 4. Mientras que el dominio es el intervalo menos 3, 4. Ahora vamos con la pregunta C. Nos dice, encuentra los valores de x para los cuales h de x es igual a 3. Entonces h de x está en el eje y. Tengo que ver para qué valores de x y es igual a 3. Entonces acá tengo el 3 y voy a ver cuál es el valor de x que les corresponde. Entonces me vengo acá desde 3, busco la gráfica y el valor de x que les corresponde es x igual a 2. Entonces para x igual a 2, h de x es igual a 3. En la D nos piden encontrar los valores de x para los cuales h de x es menor o igual que 3. Entonces todos los valores que están por debajo de la recta y igual a 3. Entonces, bueno, vamos a imaginarnos que trazamos una recta horizontal acá a la altura de y igual a 3 y vamos a ver cuáles son los valores de x que corresponden. Entonces sería desde acá hasta acá. Son los que están por debajo del 3 o iguales a 3. Entonces la x sería desde menos 3 hasta 2. Entonces para x entre menos 3 y 2, h de x es menor o igual que 3. Vamos con el siguiente ejercicio. En este ejercicio nos dan las gráficas de las funciones f y g. En la A nos preguntan cuál es mayor, f de 0 o g de 0. Entonces la función f o la gráfica de la función f es la que está en rojo. Entonces vamos a ver quién es f evaluado en 0. Me ubico acá en x igual 0 y voy a buscar la gráfica f. Veo que el valor es 3, mientras que el valor de g está por debajo de 3. Quiere decir que en 0 f es mayor. Y lo podemos ver visualmente porque estamos viendo que en 0 la gráfica en rojo está por encima de la gráfica azul. En la B, ¿cuál es mayor? ¿F en menos 3 o G evaluada en menos 3? Entonces ubicamos el menos 3 acá en el eje X. Vemos que la gráfica que está por encima es la gráfica azul, la gráfica de la función G. Quiere decir que en x igual a menos 3 la función g es mayor que la función f. Acá en la C nos preguntan para cuáles valores de x es f de x es igual a g de x. Vamos a ver dónde son iguales, dónde se intersectan. Entonces se intersectan acá, que corresponde a x igual a menos 2,
y se intersectan acá, que corresponden a x igual a 2. Vamos ahora con el siguiente ejercicio. Entonces acá, en los ejercicios del 19 al 22, se da la gráfica de una función. Determine los intervalos en los que la función es creciente y b decreciente. Vamos a hacerlo nada más para el ejemplo 22. Entonces, ¿dónde la función es creciente? Vemos que la función crece acá. Entonces sería desde x igual a menos 1 cerrado hasta x igual a 1 cerrado, porque están viendo estos punticos acá cerrados. Mientras que ella es decreciente desde acá decrece y acá también decrece. Entonces sería desde x igual a menos 2 cerrado hasta x igual a menos 1 abierto unido con x igual a 1 abierto con 2 cerrado. Sería entonces el intervalo menos 2 cerrado, 1 abierto, unido con el intervalo 1 abierto, 2 cerrado. Sigamos. Acá dice que se da la gráfica de una función. A. Encuentre todos los valores máximos y mínimos locales de la función y el valor de x en el que ocurre cada uno. B. Encuentre los intervalos en los que la función es creciente y en los que la función es decreciente. Vamos a resolver en este caso nada más el A. Vamos a buscar todos los valores máximos y mínimos locales de la función y el valor de x en el que ocurre cada uno. Vamos a hacerlo para el ejercicio 31. Entonces, vamos a ver dónde ocurren valores máximos. Ocurre un valor máximo acá, que es aproximadamente en x igual a menos 3,5 más o menos. Ahí ocurre un máximo. El otro máximo ocurre acá. Entonces el valor de x es en x igual 0, ocurre otro máximo. Y acá hay otro máximo que ocurre cuando x es igual a 1, 2, 3, 4. Cuando x es igual a 4. Ahí ocurren los máximos. Mientras que los mínimos que puedo ubicar son este que está acá y este que está acá. Entonces, cuando x es igual a menos 2, ocurre un mínimo. Y cuando x es igual a 2, ocurre otro mínimo. Vamos a finalizar esta sección de ejercicios con este que está acá. Es sobre aumento y disminución de población. Dice así. La gráfica siguiente muestra la población P en una pequeña ciudad industrial de 1950 a 2000. La variable X representa los años desde 1950. A. Determine los intervalos en los que la función P es creciente y aquellos en los que la función es decreciente. B. ¿Cuál fue la población máxima y en qué año se alcanzó? Entonces, para determinar los intervalos en los que la función P es creciente, entonces vamos a ver dónde crece. Crece desde acá, desde 1950, porque estamos empezando en 1950, desde 1950 hasta acá 20 años después, que sería hasta 1970. Ah, no, acá también sigue creciendo. Entonces sería hasta por acá, es como el 25. Sería desde 1950 a 1975. Mientras que decrece desde 1975 hasta el 2000. Y en la pregunta B nos preguntan cuál fue la población máxima y en qué año se alcanzó. Vemos que el punto más alto está acá. Y se alcanzó más o menos en el año 1974. Eso es todo, nos vemos en los ejercicios de la sección 2.5.